¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Inició marzo, inició el mes de la mujer y qué mejor también que empezar este mes con mujeres científicas que verdaderamente son un ejemplo a seguir. Una de ellas es quien me acompaña el día de hoy, se trata de Laura Oropesa. Ella es ingeniera mecánica, egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y además estudió en la Universidad de California y es pionera en microsistemas que tienen que ver con un enfoque en salud. Laura, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias. Qué gusto de verdad que nos acompañes en vivo en este estudio. Debo confesar que es la primera entrevista después de 2 años que realizamos de manera presencial y obviamente con todas las medidas sanitarias requeridas. Muchas Laura, gracias, Karen. eres creadora de este tipo de dispositivos y espero lo alcancen a ver. Son microsistemas que están enfocados a hacer un poco de medicina miniatura, ¿no? Laboratorios en miniatura, le llaman microplomería. Pero ¿quién mejor que tú que nos diga qué es la microplomería, cómo funciona, cuáles son los beneficios que nos puede traer a la sociedad en general? Pues me gusta llamarle microplomería porque creo que es un concepto que puede ser más fácil de entender para el público en general, pero la idea es hacer como circuitos de fluidos, que la microtecnología en realidad, así como antes había computadoras del tamaño de un cuarto, que luego se miniaturizaron en el tamaño de un celular, que casi todos tenemos hoy en día, sí, ¿no? Que es muy potente en cómputo, así ahora estamos haciendo caminos, pero de fluidos, de tal forma que puedes miniaturizar lo que pasa, los procesos que ocurren en un laboratorio grande, laboratorio clínico, donde te dicen si estás enfermo o de qué estás enfermo, etcétera, pero en un pequeño espacio como el que traemos hoy, ¿no? Como un pequeño portaobjetos o una tarjeta del metro, por ejemplo. Laura, convivimos a diario con la nano y microtecnología y a veces no nos damos cuenta. La tenemos en nuestros dispositivos móviles, en estos relojes inteligentes, en múltiples aplicaciones también, en los proyectores, por ejemplo. Los automóviles. Pero ¿cómo podemos entender la micro y la nanotecnología aplicada a la salud? Es decir, los microsistemas bio, ¿qué son? ¿No? Y también cuáles son también estas aplicaciones que nos pueden traer, sobre todo para algunos tratamientos médicos. Pues la idea es que así como cuando vas a los laboratorios que si quieren saber si estás enfermo de algo, te sacan pues unos tubitos con mucha sangre, la idea ahora es que con una pequeña gotita puedas pasar ese fluido por la microplomería y eso te permite tener sistemas de detección portátiles y además ahorrar mucho dinero en insumos, porque los laboratorios a veces son muy costosos y se limitan los diagnósticos médicos, sí, porque no siempre se tienen los recursos. Entonces, si tú miniaturizas el sistema y miniaturizas el tamaño de la muestra de los pacientes, también minimizas el costo. Y entonces la idea es que tengamos elementos de diagnóstico mucho más asertivos y que puedan llegar a cada rincón del país, ¿no? Trabajan actualmente en el desarrollo de un microsistema que permita detectar el virus del SARS-CoV-2 y que, pueda llegar este microsistema a aquellas comunidades donde no hay las grandes infraestructuras médicas y sea, digamos, más fácil de transportar, también tenga un costo más económico. Háblanos de este proyecto, Laura. Tenemos ya tiempo trabajando también en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y otros colegas del ICAT y del Instituto Politécnico Nacional en un esfuerzo de hacer sistemas miniatura para detección de patógenos. Y ahora que empezó la pandemia, ya tiene 2 años, nos volcamos a hacer un detector de SARS-CoV-2 que fuera como la idea es hacer como una caja. Y esa caja puede llegar a lugares donde no se necesita infraestructura hospitalaria. Y justo como el corazón de esa caja, digamos, clínica, es un sistema como parecido a esto, de microfluídica o de microplomería, entonces la idea es que el costo también de las pruebas sea menor.
Para que se den una idea de cómo trabajan, es que observen su cabello. Un cabello es, digamos, lo más cercano a lo visible que tenemos, y en este laboratorio, digamos, lo que hace la doctora Laura es trabajar con, pues, elementos mucho más pequeños que un cabello, ¿no? Ese es, digamos, que la micro y la nanotecnología. ¿De qué manera también esta tecnología nos va a permitir detectar algunos padecimientos o muchos padecimientos con una sola prueba? Pues justamente esas pequeñas gotas van a viajar, así como los electrones viajan por pistas de materiales conductores. Los fluidos biológicos, estas pequeñas gotas de saliva o de sangre, dependiendo de lo que queramos detectar, van a viajar por estos pequeños canales, y en esos sistemas se incorporan sistemas ópticos o sistemas eléctricos, de tal forma que por ejemplo, si se pinta el canal de verde o una molécula de verde, nos da una señal de que hay una presencia del patógeno, en este caso, por ejemplo, el SARS-CoV-2. ¿No? Hay muchísimas formas de detectar, y nosotros podemos explotar tanto señales eléctricas como señales ópticas que ocurren dentro de estos pequeños canales que, como dijiste perfectamente bien, pueden ser del tamaño de un cabello, del espeso, del grosor de un cabello, o de medio cabello, o de un décimo de cabello, dependiendo de la aplicación. Cuando vamos a los laboratorios nos da mucho miedo a veces que nos saquen tanta sangre. Exacto. Para hacernos una prueba. Aquí solo se necesitaría una gota. Una gota. Una gota. Laura, pues para finalizar, háblanos un poco sobre hacia dónde mira esta nano y microtecnología enfocados en la salud, y qué beneficios tendría México con el apoyo a este tipo de investigaciones científicas. Pues hay una gran diversidad de aplicaciones. Por ejemplo, una de las que ahorita son como más interesantes a nivel mundial es la de imitar algunas condiciones de los órganos, pero a nivel laboratorio. Es decir, es un área que se llama órganos en chip. Entonces, por ejemplo, pueden cultivar células dentro de estos pequeños canales, células, por ejemplo, de pulmón, y imitar algunas de las condiciones que ocurren en los pulmones, y a lo mejor hacer estudio de fármacos, ¿no? Pero en vez de hacerlo en animales o en cajas Petri, con condiciones como poco controladas, se hacen dentro de estos canales microfluídicos que imitan las condiciones de manera más cercana a un órgano, por ejemplo, en este caso que estoy comentando, el pulmón. Y a lo mejor eventualmente se piensa que se puede hacer medicina personalizada, porque podrían tomarte una pequeña biopsia de alguna persona o de tuya, si tienes un padecimiento que no se sabe bien qué es, un pequeño pedazo de tejido se cultiva allá adentro, y entonces están construyendo un órgano, pero no solamente del pulmón, sino del pulmón de Karen, ¿no? Y entonces podrían hacer un fármaco, diseñar un fármaco especialmente para ti. Y de patógenos, pues hay muchísimos patógenos, por ejemplo, para la vigilancia epidemiológica, ¿no? Que se hace hoy en día, que no solamente SARS-CoV-2, sino todos los virus relacionados a la influenza de la pandemia anterior, Zika, chikungunya, ¿no? Padecimientos que son muy locales, que no ocurren en otras partes del mundo. Entonces podríamos hacer desarrollo tecnológico para la salud muy específico de México o de Latinoamérica. Laura, pues de verdad que muy interesante, de verdad muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ojalá tengamos pronto estos laboratorios en miniatura. Rafael, ¿te imaginas tu órgano, alguno de tus órganos en un chip? No, la verdad no, me parece fascinante esto que comentan, llevar tu laboratorio personalizado prácticamente en la bolsa del pantalón. Suena fascinante, y nos comentaba Laura antes de entrar al aire que sus laboratorios están privados de polvo porque las herramientas con las que trabajan son más pequeñas que las partículas de polvo. Eso nos vuela la mente a los que no somos ingenieros mecánicos y sabemos de nanotecnología, pero celebramos y agradecemos sobre todo, y te felicitamos, Laura, por este gran trabajo que están haciendo y poniendo muy en alto, por supuesto, la ciencia mexicana representada por mujeres. Muchas gracias. Gracias, Karen. Nos vemos la próxima semana.